Iniciaremos con la introducción a la materia de psicología médica. No psicología, como dice ahí, psicología médica. Sus aspectos básicos y nos apoyaremos con el trabajo de la colega Mitzadis Ordóñez. ¿Por qué un estudiante de medicina debe estudiar psicología médica si no va a ser psicólogo, no va a ser psiquiatra? La justificación básica nos las vienen enseñando desde el primer grado en la escuela primaria. Porque el ser humano es una unidad biopsicosocial. Tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Lastimosamente, en la carrera de medicina, debido a la metodología de enseñanza, se tiende a dividir el ser humano y nos enseñan por parte de los ojos, después los oídos, después el estómago, después el aparato locomotor. Y hay la tendencia a pensar que lo biológico es medicina, que lo psicológico es psiquiátrico y que lo social es para la trabajadora social. Craso error. El ser humano es una unidad biopsicosocial, totalmente indivisible. Parte del fracaso en la mejoría del paciente es limitarnos a uno de estos tres aspectos y no ver al paciente como una unidad biopsicosocial, y lo repito otra vez. La profesión médica se va a establecer en base a una relación médico-paciente. Esta materia nos ayudará a entender cuáles son las reacciones psicológicas que tiene el médico y el paciente en esa relación humana. Por otra parte, los temas de la materia que incluyen personalidad, sexualidad, familia, ciclo vital, relación médico-paciente, problemas mente-cuerpo, nos van a ayudar para el autoconocimiento del estudiante de medicina. Quien pretende conocer a los otros tiene que empezar conociéndose a sí mismo. La definición. Psicología médica es la ciencia de las ramas médicas que estudia la conducta de las personas en la práctica médica. No es lo mismo que psicología general, que psicología industrial u otros tipos de psicología. Esta es una rama de la medicina y estudia los aspectos psicológicos que hay en la medicina, que hay en la práctica médica. Para esto es bueno aclarar algunos conceptos. Conducta es el sentir, pensar y actuar de la persona, es decir, es todo. Muchas veces se confunde y conducta se limita solamente al aspecto conductual motriz, pero realmente cuando decimos conducta en psicología y en psicología médica, se refiere a sentir, pensar y actuar. ¿Y qué es el sentir? Bueno, el sentir son las emociones, sentimientos y afectos. ¿Qué es el pensar? El pensamiento es un conjunto de ideas e imágenes que se producen en la contemplación del mundo externo y externo. ¿Y qué es el actuar? El actuar ya sí se refiere a los movimientos, a la acción, que pueden ser reflejos, deflejos, automáticos, mímicos o voluntarios. La mente es toda actividad que da origen a la conducta. Y si decimos que conducta es el sentir, pensar y actuar de la persona, mente es todo. La mente es todo. Cuerpo y mente, repito, son indivisibles. Veamos lo que es el desarrollo filogénico mental y para eso recordemos nuestras clases de sexto o cuarto grado, donde hablaban de filogenia y hablaban de ontogenia, y filo se refería al desarrollo de una especie. Y tú puedes hablar de la filogenia animal, de la filogenia de la mariposa, de la filogenia de los reptiles, pero aquí nos vamos a referir solamente al desarrollo filogénico mental de la mente, como también se puede hablar de la filogenia de tales órganos, los órganos sexuales, del aparato digestivo. Entonces, la definición correcta de mente sería: mente es un conjunto de reacciones que tiene un ser vivo cuando actúa frente a las variaciones de los medios internos o externos. Es decir, todos los seres vivos. Otra vez recordemos nuestras clases de primaria. ¿Cuáles son los seres vivos? Vegetales y animales. Las plantas son un ser vivo.
¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es todo aquello que nace, crece, se reproduce y muere. Definición de tercer grado de primaria. No sé por qué lo olvidamos. Ese ser vivo actúa frente a las variaciones de los medios internos y externos. Eso es la mente. Ontogenia se refiere al desarrollo de un ser desde sus inicios hasta su maduración. Y la filogenia es el desarrollo de un ser vivo unicelular hasta los pluricelulares, es decir, ya es la especie. Se dice que la ontogenia repite a la filogenia. Es decir, en el proceso de maduración, en este caso de un ser humano, desde que nace hasta que llega a la vejez, repite los patrones que ha seguido el hombre desde que dejó de ser mono hasta que fue el hombre Homo sapiens. Cuando nos referimos a filogenia mental, nos referimos al desarrollo de la mente desde que los seres son unicelulares hasta el hombre. La primera categoría de la mente se llama tropismo. Se da en uni o pluricelulares sin células nerviosas. Ejemplo, nutrición, desplazamiento, irritabilidad, reproducción. Estos animales, por ejemplo, una ameba, se nutre, come, sí, se alimenta por fagocitosis, se desplaza con pseudópodos, tiene una reacción de irritabilidad y se reproduce por mitosis. Estos animales con mente en categoría tropismo realizan siempre la conducta de prueba y error, es decir, siempre van a tropezar con el mismo obstáculo. En la categoría de reflejos están los animales ya que tienen células nerviosas sensitivas y motoras y tienen movimientos de arcos reflejos. Para esto tienen una vía aferente, un receptor, un transformador, otra vía eferente y una respuesta motriz. En estos animales la conducta de prueba y error es siempre la misma, siempre van a responder de manera refleja. La categoría de los instintos. Estos animales, además de células sensitivas, tienen ganglios. Es transmitida por herencia. La rigidez es característico en su conducto. De los animales de insecto para arriba, todos están en la categoría mental de instinto. Ya saben ante la conducta de prueba y error, no tienen que practicarla. Recordemos, los animales con tropismo la repiten siempre. El reflejo hace siempre lo mismo. El instinto no tiene por qué hacer la prueba y error, porque por herencia ya evita el obstáculo. Y en la categoría de inteligencia solamente estamos el hombre y los antropoides más superiores. La conducta es elástica y variable aún frente a un mismo estímulo. En este sentido, recurrimos al español, inteligencia quiere decir elegir, elegir entre. No nos referimos aquí al coeficiente intelectual, que es la medición de una capacidad de abstracción, de matemática y cálculo. Inteligencia en la filogenia mental se refiere a la capacidad de elegir y somos nosotros, los hombres, los únicos que podemos elegir si nos estrellamos con el obstáculo, si lo evadimos, si lo saltamos, si nos queremos volver a estrellar, si no nos queremos estrellar con el obstáculo. Y ahí, a manera de chiste, pues cuando encontramos un ser humano que se estrella contra el mismo obstáculo, es decir, que no aprende de la experiencia, tú podrías decir, bueno, está en una categoría de tropismo en su función mental, casi una ameba. Las actividades mentales se agrupan en 5 estructuras o 5 esferas. La primera es la esfera instintiva, que agrupa a todas las actividades derivadas de los instintos. La esfera sensitiva, que es la esfera sensorial o es la que recibe. ¿Cómo recibimos los estímulos? A través de los órganos de los sentidos. La esfera afectiva es la actividad emocional desencadenada por esa percepción de los estímulos externos. Esto te despierta algún sentimiento, alguna emoción, algún afecto. Y la esfera motora es la reacción que tiene después de recibir el estímulo el cuerpo,
generarse un afecto y a través de la esfera intelectual se decide qué acción se va a tomar. Y la esfera intelectual, pues, que agrupa todas las funciones: la atención, la memoria, la ideación, la imaginación, el juicio, el razonamiento, la orientación, la autocrítica. Esta esfera intelectual solamente funciona en los animales con categoría filogénica de inteligencia, no entropismo, reflejos ni instintos. En ese sentido, entonces, decíamos que la mente es todo. Para que sea mente tienes que tener una conciencia, tienes que tener ojos, oídos, nariz, tacto, para que te llegue el estímulo. Tienes que tener una esfera intelectual que procese ese estímulo, que le dé una interpretación. Esa interpretación te genera un afecto y eso conduce a la acción motora. ¿Y a qué se le llama un instinto? Es el conjunto de impulsos innatos al hombre puestos a la conservación de su vida. Antiguamente se consideraba el instinto de conservación, el instinto sexual, el instinto gregario, de ahí viene lo biopsicosocial. Pero los componentes modernos se refieren solamente a dos: instinto de vida, y agrupas a todos aquellos que van a conservar la existencia, a producir placer o bienestar. Y el instinto de muerte, también llamado instinto agresivo sadomasoquista, son lo contrario al instinto de vida. Muchísimas gracias.